Él le tira con el fusil en ráfaga, le basea los 30 tiros, pero no le da ni un solo tiro porque vio cómo el individuo esquivaba las balas, cómo le salía fuego de la boca, le agarra el fusil, se lo rompe en 2 pedazos. Mi madre. Corría el año 1987. El sargento Cruzeta nos está contando la historia en el año 2002, en el área de entrenamiento, en el campamento Charlie, área de entrenamiento Guaraguao. Nos cuenta la historia que él vivió como protagonista junto a 90 soldados en un bivacle desde Constanza hasta Dajabón en el año 1986, 16 años antes, cuando él estaba haciendo el curso de cazadores, y como una de las exigencias del curso hay una caminata, que es a lo que se le llama un bivacle. Desde Constanza puede ser a Playa Caracoles, puede ser, en este caso como lo hicieron, a Dajabón. Los soldados, los reclutas que están para hacer ese entrenamiento, ya están preocupados. Están atormentados algunos porque los guardias viejos le han estado metiendo miedo. Los guardias viejos son los que ya hicieron ese curso hace años y están en la fortaleza prestando servicio, y como saben que esos soldados nuevos van a ese entrenamiento, tienden a hacerle historias de muchas cosas que suceden por ahí, no necesariamente sobrenaturales, sino el trabajo que se pasa, el hambre, la necesidad, la lucha que se coge, el calor, el frío, todos los trabajos que se pasan por ahí. Y muchos soldados entran en miedo porque imaginan que hasta pueden cancelarlo si ellos llegan a un punto en que no dan más. Entonces, como una especie de sanción e incluso ejemplo para los otros, lo cancelan. Porque les recuerden que el entrenamiento es como una preparación para la guerra. En la guerra, cuando se va a una misión y un soldado se niega a cumplir con una misión o se niega a continuar con una misión, el deber del jefe de grupo de la unidad, ya sea del sargento o del comandante, del teniente, es poner un ejemplo con ese soldado. Y el ejemplo en guerra es eliminar ese soldado, fusilar ese soldado, para que sirva de ejemplo a los demás de que no pueden echarse para atrás. Por eso, equitativamente hablando, comparativamente hablando, la cancelación en el entrenamiento es una especie de emulación del fusilamiento en combate. Entonces, muchos soldados por eso se preocupan. Obviamente Cruzeta fue uno de los que tuvo sus inquietudes, a pesar de que él era el jefe de grupo. Cuando en un entrenamiento a un soldado se le elige como jefe de grupo, es porque el soldado tiene actitudes de liderazgo, y dentro de esas actitudes de liderazgo está la destreza, las habilidades y la resistencia en las actividades físicas, en el ejercicio y las pruebas. Obviamente, quiero decir con esto que Cruzeta en aquel momento no tendría miedo o preocupaciones por lo duro del entrenamiento, sino quizá por la comida, entre otras cosas, que de hecho él la manifestó. Cuando se están preparan sus pertrechos para la caminata, sus mochilas, sus platos, sus jarros, cucharas, la ropa interior si van a llevar, y sobre todo la comida que puedan llevar, aparte de la comida que le pueda dar la institución como tal, si llevan comida disponible para la caminata, pero que por lo regular ese tipo de caminata no llevan una comida disponible, porque como emula la guerra, una unidad que se vaya dándole seguimiento a otra unidad, a un monte, no puede esperar que lleven un equipo de cocineros que le esté cocinando 3 veces al día. Usted tiene que llevar su comida y allá defenderse como usted pueda. De hecho, hasta aprender a comer hierba y ciertas especies que aparezcan por ahí.
Entonces Cruzeta, como nota en guerra, él, digamos que la comida es una de sus preocupaciones y las municiones. ¿Por qué las municiones? A la unidad se le entrega armas, pero estas armas se le dan sin municiones, porque como van en entrenamiento no necesitan las municiones, se supone, no las necesitan. Pero Cruzeta, jefe de grupo, como va por ahí, él manifiesta que él no va a ir con un fusil por unos montes como esos, que no sabe cuántos días va a durar en esos montes. Por eso, él se roba un cargador escondido, o sea, no se lo cargan, no se lo otorgan, no se lo dan. Cuando a un soldado le dan cargador, por ejemplo, para una misión, eso se llama cargado, o sea, no por ser cargador, sino porque se lo adjudican. Se dice, está cargado a él. Entonces, en este caso, a Cruzeta no le cargan ese cargador, valga la redundancia, sino que él se lo roba de la almería y se lo esconde entre los calzoncillos para salir a la misión. Lleva su fusil, su munición, pero tiene el cargador escondido, por si acaso cualquier eventualidad que pueda presentarse de algún tipo. No tiene que ser necesariamente con algo sobrenatural, como en este caso, porque eso no había sucedido a ese nivel, pero él, por si acaso y sucede algo, que puede ser hasta una situación entre los mismos compañeros en que él tenga que verse obligado a tirar un tiro para arriba o a actuar en defensa de la misma unidad, por ejemplo, se roba ese cargador. Los jefes no tienen conocimiento de eso, ni nadie más, solamente él. ¿Qué pasa? Cuando salen de Constanza hacia Dajabón, esas hileras, por lo regular, hacen 2 hileras de soldados. Un grupo del lado izquierdo en la calle, ¿verdad? Y otro grupo del lado derecho. 91 soldados. Estaríamos hablando de unos 3 pelotones, en virtud de que cada pelotón tiene unos 28, 30 hombres. Salen hacia allá, se internan en las montañas, caminan, suben y bajan, porque hay muchas montañas, muchas pendientes. Llega un momento en que uno de los soldados, quizás predispuesto por lo que ya los guardias viejos le habían dicho de las condiciones de esa caminata, y sobre todo de acuerdo a Cruzeta, lo que él nos contó, el soldado como que tenía una situación en su casa con su esposa, y eso como que lo tenía fuera de frecuencia. El tipo estaba en otro canal. Resulta que en esa caminata, en uno de esos descansos que hacían, el soldado empieza a expresar maldiciones, a llamar al diablo, a decir cosas impronunciables. San Antonio, esta guardia del carajo, póngale otra palabra ahí. Esto, ojalá no lleve fulanito por aquí. Y esto, ¿quién lo aguanta? Tal cosa y tal cosa. Todos esos adjetivos son, llamémosle, sustituyen las palabras reales del soldado, porque fueron palabras impronunciables, en virtud y poderosas. Había mucha energía en esas palabras, razón que llevó a que más adelante sucediera lo que sucedió. Bueno, ¿qué pasa? Otros soldados siguen caminando, siguen subiendo, siguen bajando, se comen sus cositas y quizás ahí empieza la desesperación a incrementarse porque ya se está pasando hambre. Y usted sabe que cuando hay hambre y usted está haciendo una actividad que requiere mucho esfuerzo físico de su parte, como que uno a veces medio se desespera. Otro soldado se suma, de los 91, otro se suma a las palabras de ese soldado. Sí, hombre, es verdad, él tiene razón. Imagínense el pique, el quille, la ira que hay en esos soldados que están, que lo cortan y no bota sangre, como dicen aquí.
El sargento intenta, no es sargento en aquel momento, es sargento cuando nos está contando la historia en el año 2002. En aquel momento él es jefe de grupo. Como jefe de grupo él está intentando calmarlos. Señores, cálmense. La guardia es así, ¿qué guardia ni guardia? Esto y aquello y tal cosa. Echando maldición. ¿Qué pasa? Siguen caminando. El sargento nos cuenta que llegaron a una especie de vallecito en donde habían muchas matas, muchos árboles, y empiezan a introducirse la línea, ya va una línea de soldados. Él, como jefe de grupo, va adelante. Detrás de la unidad, en la retaguardia, va un soldado que es un rayano, como le dicen. Un rayano es un soldado, es una persona que es dominicana, pero de ascendencia haitiana, y incluso habla medio cruzado, habla como con el acento haitiano. Entonces el que va detrás en la retaguardia es un soldado así, que le llaman el rayado, le dicen el rayado. ¿Qué pasa? El sargento Cruzeta fue específico en las características de este soldado para que tuviéramos un contexto más amplio de lo que sucedió en aquel momento con él. Era un soldado de unos 6 pies, moreno, de unos 6 pies, fuerte, corpulento. Tanto el que sea soldado o haya sido soldado podrá entender la magnitud, digamos, del poder que tenía ese individuo, ese dominicano rayado, porque al ser tan corpulento, fuerte, alto, tenía la parte de su mochila, o sea, tenía la radio del grupo, del equipo, pero también tenía una ametralladora M60. La M60, señores, es aquella arma que usa Rambo en las películas, que incluso en algunas películas él usa hasta 2, pero eso pesa. Él usará 2 en esa película porque era bastante fuerte, o algunos soldados decían que no, que eso no era verdad, que eran armas de utilería, y por eso la agarraba, que era imposible que la agarrara así esas 2 armas. Y por lo regular parece ser cierto, porque cuando yo tuve contacto con esas armas en el ejército, usaban 2 patas, porque hay que montarlas. Si se usan en un helicóptero, tú debes, hay un enganche, y si la usas en, digamos, a campo abierto, tienen 2 patas para cargarlas, o si no, tú la agarras así porque son muy pesadas, aparte de que tienen una correa de tiro que son súper pesadas. Entonces el soldado, el rayado, usaba una arma de esa, no sé cuántas libras pesan, pero tenía su mochila y tenía la radio. La radio pesa unos 40 libras. Señores, subir lomas, bajar lomas, tantos kilómetros de distancia con esos equipos, hay que ser un monstruo, un verdadero monstruo para poder hacer eso, porque no es fácil. Entonces el sargento especificó esa característica para que nosotros entendiéramos lo que sucedió. ¿Qué pasa? Ese soldado va en la retaguardia. El sargento lo designa ya, el jefe de grupo en ese momento. Cuando van avanzando, se puso como oscuro. Ahí como que le cogió la noche, porque entraron de día al atardecer, pero ahí como que le cogió la noche en esa zona, porque ya se puso oscuro. El sargento cuenta que él vio que el jefe de grupo, que el rayado que estaba en la retaguardia, el sargento que era jefe de grupo en ese momento, ve que el rayado que está en la retaguardia se adelanta, abandona la retaguardia y se introduce al medio del grupo. Y él no se explica por qué él hace eso. Y se va a donde el rayado. Pero ven acá, ¿y qué es lo que te pasa? Tú te estás poniendo loco, ¿eh? ¿Por qué tú dejas la retaguardia sola?
esa parte del entrenamiento, él no puede abandonar su función. Él no le quiere decir. Pero el sargento nota que el rayado está como asustado y lo cuestiona. Dime, habla. El rayado no quiere hablar, pero habla. Y le dice que él no va para allá atrás. ¿Y por qué? ¿Cómo tú no vas para allá atrás? ¿Quiere que te reporte con el comandante? Él le dice, no, yo no voy para allá atrás, porque yo vi en el monte una mano prieta de alguien vestido de blanco que salió de un pino. El sargento no le hace caso, no le cree, pero como lo ve asustado, tú lo que tienes miedo es, cobarde, quédate ahí, yo me voy a ir a la retaguardia. Entonces el jefe de grupo, el sargento, que nos cuenta la historia a nosotros, se va a la retaguardia. En la retaguardia siguen avanzando. Ya han encendido las linternas, porque como es de noche, llevan unos focos, la han encendido. Van avanzando. Llega un momento en que las linternas empiezan a fallar, a pestañear. Y nos cuenta el sargento que un viento empezó como a soplar fuerte en esas matas y en esos árboles de ese pequeño vallecito en donde ellos entraron, de ese bosque. Y de momento, de repente, él ve, cuando van avanzando, que del bosque a la derecha, sale y se mete dentro del grupo un hombre chiquito, prieto, vestido de blanco. ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurre, el rayado, el soldado, el fuerte, ¿verdad?, sale corriendo y todo el mundo sale corriendo con él. Salieron corriendo para adelante. Él corre hacia el medio del grupo. Cuando llegan allá, recuerden que hay una serie de factores que de hecho en ese momento como en la película, tal cual como en la película, en ese momento todos esos factores conjugaron y se incrementaron. Las linternas se apagaron, el viento sopló entonces en su buena, todo el mundo salió corriendo, el juidero, y cuando el sargento de grupo llega allá, ven que el tipo entonces salió del grupo y se fue hacia el otro extremo del bosque. Pero todo el mundo asustado porque el tipo era como era una persona normal, pero como que era feíta. Salió corriendo. Entonces, cuando él llega allá, que mira para donde cogió el personaje, el individuo que sale del bosque, se mete en la fila y corre entonces hacia el otro extremo del bosque cuando ya los soldados salen corriendo. Cuando él lo ve, que viene de allá, ve que el individuo viene creciendo de tamaño, va creciendo de tamaño, pero a medida que crece va hablando. Mientras habla, cuenta el sargento que nos contó la historia a nosotros en el 2002, que en aquel momento él era jefe de grupo, el sargento Cruzeta. Él ve que el individuo viene hacia él hablando, diciendo cosas, y en ese momento cuando él ve que va creciendo, que va diciendo muchas cosas que él no entiende, ve que le sale fuego, como fuego de la boca a medida que habla. El tipo no lo piensa dos veces, saca su cargador que lleva entre el calzoncillo, se lo pone al fusil y le dispara en ráfaga. Año 1986,
Vivacle Constanza Dajabón, una unidad del 6º Batallón de Cazadores en ese entrenamiento, tiene ese contacto con esa entidad. Él, cuando lo ve que viene de allá para acá, que va diciendo cosas inentendibles y que le sale fuego de la boca, que era chiquito y entonces va creciendo y se va poniendo grande, le pone el cargador al fusil y le dispara en ráfaga. Cuando le dispara en ráfaga, creo que todos hemos visto la película Matrix, la parte 1, cuando le disparan a Neo, que él hace aquellos movimientos. Pues eso mismo, 1986, cuenta el sargento en el 2002 que hizo esa entidad. Cuando él le disparó en ráfaga, vio como el tipo, sin moverse del sitio, avanzando, ¿verdad? Y creciendo, cómo esquivaba las balas. Cuando llega a donde él está, que está enfrente de él, lo agarra, le agarra el fusil, le rompe el fusil en 2 pedazos. Pero el sargento, en aquel momento jefe de grupo, no se intimida, sino que los fusiles por las caminatas, como son largas, se enganchan con una correa desde la parte del cañón hasta la zona de la culata y se enganchan. Entonces ese fusil con esa correa, cuando él lo rompe, los 2 pedazos quedan atados de la correa. Entonces él agarra uno de los pedazos que le quedó en la mano y le tiró, y con la correa el otro pedazo del fusil le dio como en la nuca al individuo, a la entidad, y cayó dando vueltas por allá. En ese momento, cuando él logra poner distancia entre ellos dos, que cae, patica pa' que te tengo. Cruzeta se mandó, corrió, se reunió con sus otros compañeros en la noche, esperaron a que amaneciera. Esa misma noche, esperaron a que amaneciera, porque fue al otro día que sucedió algo. Esperaron a que amaneciera para volver al lugar a ver qué fue lo que pasó. Cuando amanece, regresan al lugar. Cuando regresan al lugar, nos contó a todos los que estábamos ahí en el campamento Charlie, área de entrenamiento Guaraguao, en el 2002, nos contó el sargento Cruzeta que ese bosque, esa zona de mucha vegetación, estaba con los árboles en el suelo, las matas rotas, destruidas, todo estaba como que ahí en ese pedacito pasó un ciclón y acabó con todo. Y obviamente no encontraron el individuo ni nada, pero algo sucedió. Vamos a ver, lo que han visto muchas películas ya deben saber que siempre los elementos de atrás se amarran con el final, y obviamente las películas, muchas de ellas, están basadas en historias de la vida real, aunque tengan elementos de ficción, como en el caso de Predator, que es una de mis películas favoritas. ¿Recuerdan ustedes aquellos 2 soldados que estaban echando maldiciones? Sobre todo el primero, que inició echando maldiciones y llamando al demonio, y que el demonio se lo llevara, y que esto y que aquello, y que la guardia del demonio y qué sé yo qué. Pues ese soldado, los 2 soldados estaban desfigurados. Sus rostros estaban totalmente desfigurados, especialmente el primer soldado, que estaba echando todas las maldiciones. Su rostro estaba todo aruñado, pero de una manera que los soldados llamaron a la fortaleza para solicitar ayuda y suspender el Vivacle, suspender la caminata hacia Dajabón. Año 1986, contada esa historia a un servidor con todos los soldados que estábamos ahí por el protagonista, que era el comandante inmediato de mi pelotón. En el 2002, el sargento Cruzeta fue el que vivió esa experiencia, peleó con esa entidad, y digamos que en virtud de cómo quedaron los otros 2 soldados, él
la venció. Porque cuando él le tira con el fusil en ráfaga, le basea los 30 tiros, pero no le da ni un solo tiro porque vio cómo el individuo esquivaba las balas, cómo le salía fuego de la boca, diciendo palabras inentendibles, que lo único, dice el sargento Cruzeta, que entendió una sola palabra o una sola oración, fue: yo soy un guardia. De todo lo que él dijo, él nada más entendió: yo soy un guardia. Todavía no hemos podido entender por qué él dijo eso y qué relación tenía. Pero pequeño, creció. Mientras crecía, iba hacia el sargento diciendo cosas inentendibles, botando fuego de la boca. El sargento le dispara en ráfaga. No le pega un solo tiro porque el individuo la esquiva todas como tipo Matrix. Le agarra el fusil, se lo rompe en 2 pedazos. Mi madre. Entonces esos otros 2 soldados quedan con los rostros desfigurados por el mismo demonio. La fortaleza suspende el vivacle, buscan los soldados, pero algo sucedió. El acontecimiento fue tan fuerte, fue tan increíble, tan fuera de lo común, tan de película, que esto que le voy a contar, yo lo confirmé en el 2010. ¿Por qué lo confirmé en el 2010? Porque en el 2010, en mi pueblo de origen, yo tenía un programa de televisión por cable local llamado En Otra Dimensión, que trataba temas paranormales y diferentes cosas, como bien lo dice el nombre, en otra dimensión, estaba a otro nivel. Y un día quise hacer un programa sobre ese tema, sobre esa historia que ya conocía desde el 2002. Y para eso investigué. Y resulta que en ese momento muchos de los protagonistas de ese episodio estaban vivos. Y aún hoy día están por ahí. Cuando yo fui y hablé con el primero, una persona que tenía un colmado, voy a hablar con él y le cuento la historia. El señor como que se salió del centro, como que le llegó a la memoria algo que él estaba programado para olvidar, y no me quiso decir nada, absolutamente nada. Bueno, sí me dijo algo. Me dijo: si tú quieres, ve y habla con fulano, que también estuvo ahí. Cuando él me menciona a esa persona, yo dije: ¿cómo? ¿En serio? Sí. Yo me sorprendí, porque esa persona, no voy a decir el nombre, no puedo decir el nombre, ni debo decirlo, pero sí le puedo dar una referencia. Creo que ustedes deben conocer a Pedro Martínez, el pelotero. Pedro Martínez, que ha sido uno de los mejores peloteros dominicanos en grandes ligas en Boston, muchos de sus buenos lanzamientos como pitcher se lo enseñó ese personaje, ese individuo que estuvo en esa unidad que se enfrentó a esa entidad demoníaca en el año 1986. Sí, señores, esa persona que le enseñó muchos de esos lanzamientos a Pedro estuvo ahí. Él era pelotero. De hecho, después creo que fue después o antes, no sé, realmente no sé si fue después o antes de ser soldado que entró. De hecho, debió ser antes, porque después todavía él siguió en la institución, creo que ahora está pensionado. Pero esa persona le enseñó muchos de sus lanzamientos a Pedro Martínez. Es alguien muy, muy conocido, que para muchos sería increíble pensar que él estuvo ahí. Yo fui, hablé con él y le pregunté y le dije lo que quería hacer, que era un programa de televisión. Y él fue un poquito más, digamos, explícito en cuanto a las cosas que me comentó.
pero manteniéndose fiel a un código que aparentemente la fortaleza creó con esos soldados en el 1986, de que nunca, bajo ninguna circunstancia, debían decir nada de esa historia, entiendo yo, al mundo civil, porque el sargento Cruzeta nos la contó a nosotros, pero éramos soldados. Entonces, esa otra persona, ni el otro que estaba en el colmado, me quisieron decir nada en detalle, sino el pelotero, ese me dijo como que no podían hablar de eso. Yo entiendo que era para mantener la integridad y la imagen de la institución, porque imagínense, ese ser le dio agua de beber a esa unidad completa, y como quien dice, no pudieron hacer nada, excepto Cruzeta, que sí fue un héroe porque se la quitó de encima. Con relación a esos acontecimientos, esas entidades y esas fuerzas del más allá, que atacan no solamente a soldados, sino también a civiles, y que son fuerzas sumamente poderosas, y hablando de grupos, sobre todo, eso me recuerda una historia que me pasó a mí. En el año 2003, me sucedió algo junto a tres amigos, que uno de ellos se encontró sin explicación, que no se sabe quién la puso ahí, cómo llegó ahí, una ouija, o como algunos le dicen, cuija, el juego de la cuija, en uno de los vehículos de su casa. Cuando encuentra esa cuija, él nos invita a jugar. Lo que pasó con ese juego, en esa ocasión, a ese grupo de amigos, que queriendo hacerlo con más valor y de una forma más atrevida, decidimos hacerlo a las 12 de la noche de un viernes, que supuestamente los viernes y los martes son los días de las fuerzas oscuras. Lo que pasó ese día, ustedes deben conocer, pero eso será en el siguiente capítulo. Grandes historias dominicanas.